a lo que sigue en Revista de la Una, que es la entrevista interzona. Está con nosotros el día de hoy el profesor Alejandro Arias, dirigente estatal del Movimiento Territorial del PRI. Muchos temas que conversar. El primero de ellos, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Arnoldo, muchas gracias por la invitación. Pues llegando y aquí estamos. Vienes llegando de Tijuana, de Baja California, participaste de cerca en el proceso. Sí. Ya ocurrió lo que iba a ocurrir, ya están formalizadas todas las situaciones. Correcto. El tema es, ¿qué le pasó al PRI en Baja California? ¿Qué lecciones asumes de lo que ocurrió? Y se quedaron muy cerca, 25,000 votos realmente. Fíjate que hay muchas condiciones que se repitieron del caso de Guanajuato y que a la postre pues tienen que irse visualizando como variables para revisarlas, para estudiarlas y para plantear estrategias para minimizarlas. Para no repetir los errores. Para no repetirlos. ¿Te refieres a julio de 2012? Es caso correcto. Guanajuato y caso Baja California ahora. El voto diferenciado entre candidatos. Si el candidato a gobernador en Baja California hubiese sacado la misma cantidad que el candidato del PRI a la presidencia municipal de Tijuana, muy probablemente el candidato a gobernador sería hoy gobernador electo. Otro asunto es, sin duda, ¿de cuánto fue la diferencia? 30,000 votos. Saca 30,000 votos más el candidato a alcalde de Tijuana que allí en Tijuana el candidato a gobernador Castro Trenti. Por ejemplo, el candidato a presidente municipal ganó los 7 distritos del municipio y el candidato Castro Trenti solo ganó 1. ¿Aquí de cuánto fue la diferencia entre Bárbara Botello y Juan Ignacio Torreslanda? Bárbara ganó por 70,000 votos de diferencia a la presidencia municipal y Juan Ignacio la ganó por 807 votos. Pues más que en Tijuana. Es correcto. Entonces, ese es uno. Pero el otro es llegar compartiendo entre grupos diferentes las candidaturas. No es un buen elemento que augure buenos resultados. Ahí hablas de Jorge Hank y de Castro Trenti. Es correcto. Porque al final de cuentas se van encaminando varias cosas, ¿no? Muy parecido a lo que sucedió en León. Nadie puede negar que en León una parte del panismo apoyó a Bárbara Botello y nadie puede negar en Tijuana que una parte del panismo apoyó a Jorge Astiazarán, ¿no? Entonces, que era el candidato del PRI alcalde. Y se nota todavía más, Arnoldo, cuando la participación ciudadana es muy poca. Allá fue del 38 y el 40% entre los diferentes grupos. Entonces es un asunto que también se tiene que visualizar, porque muchas veces planteamos el escenario de, a ver, pero ¿cómo van a hacer para que voten por uno y voten por otro? No, cuando son participaciones reducidas, entonces entran en acción los grupos de poder y de control al interior de los partidos políticos que pueden llevar a cabo. Y el electorado que suele ir a votar es el que es un poco más, digamos, con más lectura de la situación, que puede diferenciar su voto. Es correcto. Clases entonces, medias. Pero como es muy poco el que participa, pues entonces quedas en manos de las estructuras partidarias. Otro asunto es que el dinero no lo es todo. Contra lo que muchas veces se ha dicho, que lo que se requiere en las campañas es dinero y más dinero y más dinero. No lo es todo. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir que participé en el 2007 en Ensenada, cuando Jorge Hank fue el candidato, y bueno, pues lo que sobraba era dinero, ¿no? En el caso de ahora, el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional hacia la campaña del candidato a gobernador fue extraordinario. No puedo dar detalles de... Se notaba que recursos no faltaban. No faltaban. Entonces, como no faltaron aquí en la campaña de Torreslanda. Es tampoco. Correcto también. Entonces nos debe de quedar muy claro que no lo es todo el dinero. El candidato del PRI en Tijuana era un candidato poco conocido electoralmente, pero muy conocido socialmente. Y a la hora que platicaba contigo, conectaba con mucha facilidad con la gente. El candidato era médico del PRI, del candidato alcalde. Del PRI. Es correcto, Jorge Astiazarán. Que se convierte en un precandidato a la gobernatura. Yo se los decía a sus gentes cercanas y me dicen, no te adelantes. Bueno, lo que pasa es que aquí, si vuelven a repetir cualquiera de las dos figuras que polarizan al priismo de Baja California, pues el resultado va a ser lo mismo. Tiene que haber una figura nueva que pueda encaminar por en medio de estos odios que existen
entre el grupo de Han y el grupo de Castro que permita al PRI tener posibilidades reales de triunfo. Entonces son muy parecidos los escenarios de Baja California y de Guanajuato, y además acuérdate que son las dos gobernaturas que siguen en manos del PAN después de 30 años. Más o menos una antigüedad similar. Las lecciones que traes, bueno, las tienes muy claras. ¿Cómo aplicarlas en el caso de Guanajuato? Sobre todo ahora que viene un capítulo como es la renovación de la dirigencia estatal. Mira, yo sigo insistiendo en que la posibilidad de la renovación de la dirigencia estatal debe ser una oportunidad que no se debe de perder como se han perdido otras en el pasado. Y hoy tenemos un elemento importante que es tener la presidencia de la República. Y la presidencia de la República significa la disciplina partidaria, pero la disciplina partidaria... Un PRI nacional fuerte, muy fuerte, apoyado. Así es, pero la disciplina partidaria no en función de como la conocemos, de la instrucción a rajatabla, sin cuidar perfiles, sin cuidar proyectos, sin cuidar posibilidades y lecturas locales de lo que se necesita. Pero sí la posibilidad de que no anden desbalagados todos los aspirantes. Es que ahí la virtud de la que haya disciplina rienda. es esa. El círculo vicioso es que se vuelva a hacer lo mismo y se imponga a alguien que no tengan las condiciones para poder llevar a buen puerto lo que hoy son las condiciones de Guanajuato. Son condiciones muy diferentes a las de antaño. Entonces me parece que deberían de irse visualizando en ese sentido. Te interpreto si digo que la situación nacional debe originar que el PRI se maneje con autoridad, pero no con autoritarismo. Es correcto, para convertirlo en virtud. Porque, bueno, pues hoy lo que yo he estado dándole seguimiento es, pareciera que otra vez estamos centrando la renovación del partido en quién es padrino de quién, más allá de las capacidades de ese ahijado padrinos o de esa ahijada. Locales y padrinos nacionales, ¿no? Muchas veces luego nos venden espejitos, porque somos muy dados a creerles de los padrinazgos nacionales a ultranza y que van a llegar. Yo no sé si sean ciertos o no sean ciertos. Lo que sí me parece es que no lo podemos usarlo como argumento político no debería ser. Es correcto, porque además al final de cuentas queda al descubierto. ¿Tienes capacidad o no tienes capacidad? ¿No tienes padrino o no tienes padrino? Ese es el asunto, ¿no? Y tienes claro lo que tienes que hacer o no tienes claro lo que tienes que hacer. Hoy las condiciones del PRI son no de mantenerse, sino de encaminar el barco a la posibilidad de la alternancia. Ahora, tú que eres lector, déjame citarte a Maquiavelo. Estás hablando de lo que debería de ser, pero no de lo que es. Es correcto. Lo que es otra cosa. Están hablándose de padrinos, están hablándose de corrientes que se confrontan, que dan madruguetes, que ya traen a unos candidatos en campaña. Es correcto. Bueno, el asunto es que el ideal es a lo que nos tenemos que acercar, porque eso es lo que nos puede permitir alcanzar otros estadios de bienestar y en este caso otros estadios de posibilidades reales de triunfo, ¿no? Yo sigo insistiendo en que quien sea dirigente o quien sea la dirigente, cualquiera de los dos, hombre o mujer, debe de mandar mensajes muy claros desde un principio, Arnoldo, que hagan eco en la militancia. Y uno de lo que yo he estado insistiendo, no de ahora, sino de hace varios años, es la militancia tiene reclamos hacia sus dirigentes que llegan y se agandallan las posiciones de representación proporcional. Sí es cierto que no es una prohibición estatutaria, pero sí es un reclamo de la militancia. Haz un compromiso de cara a la militancia de que tu interés no es ir a una posición de dirigencia para agandallarte una de las posiciones. Sí, otros personajes que están en la contienda desde afuera han dicho que no tenga cargo. Tú dices, pero que tampoco aspire a ningún cargo, que ni tenga ni aspire. No. A ver, el cargo de ser dirigente te va a quitar todo el tiempo necesario si lo llevas a cabo como lo debes de llevar, Arnoldo. El PRI es oposición. El PRI es oposición, tiene que administrar el capital donde hoy somos gobierno y cuidar que no haya excesos de los gobernantes. Tratar de conducir esos excesos, y si no los puede conducir, pues hay una instancia superior que tiene que cuidar el interés del partido, porque al final de cuentas lo que vamos a presentar en la siguiente contienda no son a esos que ya gobernaron, sino son a nuevos propuestas, pero con las siglas del partido. Entonces eso te quita mucho tiempo, porque además tienes que hacerlo
con uso de la tecnología. Ustedes acaban de publicar aquí en días recientes una encuesta, bueno, pues que lo mínimo que puede hacer es poner focos rojos en una ciudad como León, Guanajuato, ¿no? Entonces, falta mucho tiempo, sí es cierto. Pero es una llamada a tiempo. Pues no. Entonces, más allá de hacer berrinches y de enojarse y de todo eso, pues se tendría que ir tomando, pero eso lo tendría que saber el partido desde su dirigencia estatal, ¿no? Y no porque salga publicada en un medio de comunicación, que qué bueno que sale, pero esas son cosas que se tienen que ir haciendo en la ingeniería del partido, que permita tener verdaderamente un control de visualizar dónde está la brújula para llevar el camino. En lo que ha ocurrido hasta ahora, la decisión de cómo será la elección por Consejo Político Ampliado y en la actitud de los diferentes aspirantes, ¿tú notas que se acercan al ideal o se alejan de él? No, mira, yo creo que quienes hoy han dicho que quieren, bueno, pues hay quienes quieren pero no pueden, y hay quienes pueden. ¿No pueden por razones estatutarias o por razones políticas? Más por razones políticas, y habrá que ver quiénes de ellos pueden tener ¿Te animas a decir quiénes no pueden? No, porque yo no he decidido, incluso de nadie es desconocido mi interés de dirigir al partido, aunque hoy no lo he decidido. Yo voy a hacer algunas consultas antes de tomar esa determinación, y si yo diera nombres, pues estaría descalificando a algunos de mis compañeros, o compañeras, no sé. El asunto es, bueno, cómo lo podemos ir caminando, pero sí tiene que haber un cernimiento de quiénes tienen y quiénes no tienen canicas para competir, y luego de si tienen canicas o no tienen canicas, pues si tienen posibilidades o no tienen posibilidades, y luego me parece que tendría que haber una discusión amplia ante los electores, que son los consejeros políticos municipales, estatales y nacionales, que serán eventualmente los electores, para que puedan ir visualizando, que conozcan a quienes aspiran a ser sus dirigentes en el Estado, y no una decisión cerrada que deje muchos lastimados y que deje otra vez sembrada la inquina de le va a hacer trabajo a por esto, y entonces yo estoy en contra de él permanentemente, y sigamos la misma ruta de confrontación que hemos venido teniendo, de sabotaje interno, con los mismos resultados que hemos tenido hasta ahora. Ya cuando lo decidas, si te apuntas o no, platicaremos y entonces sí hablaremos de cada uno. Es correcto. Déjame aterrizar en un tema más doméstico. Se habla de la posibilidad de que el dirigente municipal en León, Fortino Batres, deje el partido, se incorpore a la administración. Esto, bueno, pues no sabemos, se dijo que sí, luego que siempre no, él manifiesta no tener interés. Pero incluso si no se va, creo que hay un horizonte cercano para cambios en León. ¿Qué debe pasar en León con el partido? Aquí gobierna el PRI, aquí no tiene la posición estatal de ser un partido de oposición. ¿Qué opinarían ustedes del relevo? Porque ya se parecen encaminar algunos nombres. Hay en el partido reglas no escritas donde, como es el caso, quien gobierna tiene derecho de voz y en no pocas veces de veto. El asunto es que no puede ser permanente esa situación, y tampoco puede ser una condición permanente de hacer lo que quieras hacer con el partido. ¿Por qué? Porque no es una dependencia municipal. No debe ser una dependencia municipal, porque no le ayuda ni al partido ni a ti como gobernante. Entonces tiene que tener vida propia, tiene que tener el apoyo necesario políticamente, incluso económico en el sentido de que hay muchísimos burócratas que son emanados del partido para poder llevar a cabo trabajo que le ayude o que coadyuve. Hace algunos días yo escuché la declaración más sensata en toda esta vorágine de lo que ha venido dándose después de los resultados de la encuesta, y fue del regidor Aurelio Martínez, de que le faltaba a la administración municipal dar a conocer sus logros, que yo creo que los tiene, y efectivamente, no ha habido esa posibilidad. Y bueno, si tú elogias tu propio trabajo, pues lo único que haces es descalificarlo por sí mismo. Pero si o meterlo a la polémica. No, al menos. Pero si tienes a un comité municipal que sabe, que conoce, que con pruebas puede llevar a cabo eso, pues entonces estás ayudando a mantener la credibilidad con el electorado, que hoy, por los resultados que se publicaron, no lo estamos logrando. Entonces el partido o el comité municipal debe ser un vehículo que te permita
consolidar lo que hagas en la administración municipal. Y no pocas veces, cuando hay un buen comité, suple las deficiencias o los errores de la administración municipal. Entonces, ese es el camino que tendría que seguir. ¿Ves la posibilidad, y con esto termino la entrevista, Alejandro, de que pudiera haber consensos mínimos entre las corrientes políticas en León, las que están en este momento en torno a la alcaldesa Bárbara Botello y quienes no están tan cercanas? Yo creo que debe de hacerse el intento al menos, pero un intento claro. Con reglas, con todo sobre la mesa. Todo sobre la mesa, y me parece, al menos lo intentó Javier Contreras. Yo en los próximos días habré de buscar una entrevista que tenemos pendiente el delegado general del partido y yo, y seguramente tocaremos estos temas que me parecen de la mayor importancia, porque pues son los primeros cimientos para lo que viene en el 2015. Si los ponemos mal o si los ponemos flojos, está más cerca de lo que se imaginan todos. Ya estamos a un año de que fue la elección pasada, casi un año la administración, y esto va a pasar muy rápido. Te agradezco que te hayas dado tiempo, casi recién desembarcado de tu aventura electoral en Baja California, para venir a platicar. Y estaremos pendientes de tus decisiones también, Alejandro. Muchas gracias, Arnoldo, y un saludo a la audiencia. El dirigente del Movimiento Territorial en Guanajuato, Alejandro Arias, lo está pensando, a lo mejor también le entra a la quiniela esta que se prepara en el PRI estatal. Regreso después de estos mensajes.